Conociendo a los pueblos bárbaros. El término bárbaro fue utilizado por ciertas culturas europeas para llamar a aquellas comunidades que poseían otros rasgos culturales, sociales, políticos y religiosos. Los antiguos griegos usaban este término para hacer referencia a todo aquel que no fuera griego, pero hasta el siglo V después de Cristo, el término se extendió y popularizó. Los romanos llamaban bárbaros a aquellos pueblos que vivían fuera de las fronteras de su imperio. Los bárbaros penetraron el Imperio Romano de Occidente y fueron los principales responsables de su caída. Entre los pueblos bárbaros se encontraban los germanos, que eran de raza blanca y se encontraban establecidos desde el río Rin hasta el Oder, entre los cuales se encontraban los trancos, anglos, alemanes, suevos, daneses, sajones, lombardos, érulos y godos, divididos a su vez en visigodos y ostrógodos. Los eslavos, también de raza blanca, estaban ubicados en el valle interior del Danubio, en Bohemia y a orillas del río Vístula. Se integraban por los venetos, polacos, eslabones, serbios, moravos, bosníacos y croatas. Los tártaros o mongoles, en su mayoría de raza amarilla, entre los cuales sobresalían los hunos y quienes derivaron de la mezcla de razas como los fineses, lapones, búlgaros y húngaros. ¿Qué caracterizaba a los bárbaros? Los bárbaros venían de Asia Central y del norte de Europa. Eran bélicos. La tribu más importante era la de los germanos. Eran pueblos de costumbres primitivas y de leyes elementales transmitidas oralmente y eran superiores a los romanos. Los germanos provenían del norte y del este de Europa, de zonas no aptas para el cultivo. Los germanos se organizaban en tribus al mando de las cuales estaba un jefe. Eran guerreros y vivían en aldeas dispersas con viviendas muy rudimentarias. Se vuelve a un modo de vida rural y de inseguridad en general. ¿Cómo era la organización económica y política? Los germanos no poseían organización estatal ni ejército profesional. Tampoco contaban con leyes escritas. Ellos obedecían normas que se transmitían oralmente. Se reunían en asambleas solo para tratar asuntos de interés, elegir un jefe para la guerra o administrar la justicia. Había muchos intercambios económicos de carácter local sobre la base del trueque. No usaron la moneda, y la propiedad de la tierra era comunitaria. ¿Qué costumbres tenían los pueblos germanos? Cada hombre libre era un guerrero que tenía que demostrar su valor y fidelidad a su jefe y a su clan, y a cambio recibían protección y recompensas. Las mujeres en los combates cantaban para animar a los guerreros y también curaban sus heridas. En cuestión de cultura, ellos poseían su propia lengua y dioses. Eran politeístas, lo que quiere decir que creían en muchos dioses. Algunos de ellos son Odín, Freya y el dios de la fuerza y el trueno, Thor, al que se le representa con un martillo. Los hunos eran un pueblo asiático de origen mongol. Se caracterizaban por su espíritu violento y eran liderados por Atila. Ellos avanzaron hacia Europa y sometieron a los ostrógodos, que se encontraban ubicados al oriente de los visígodos. Los visígodos, atemorizados, pidieron permiso al emperador para establecerse en el imperio. Roma accedió a cambio de que protegieran la frontera, pero Roma no cumplió su palabra, y los visígodos se rebelaron contra el emperador Valente, saquearon Roma y dieron muerte al emperador. Más tarde, los hunos atacaron a Italia al mando de su líder Atila, pero fueron derrotados en el año 451, cuando los romanos y germanos se unieron. Los godos eran un pueblo guerrero seminómada, de origen indoeuropeo, proveniente de la actual Suecia. Se hicieron famosos por saquear la ciudad de Roma en el año 410, y en consecuencia por haber dado comienzo a la caída definitiva del antiguo orden mundial europeo. Eran paganos, siendo su dios principal Gutón, del que creían descender. A pesar de haber contribuido a la caída del Imperio Romano, sentían una enorme admiración por la cultura romana, y gracias a sus intentos por preservarla, permitieron que gran parte de esta se conservara, como las actuales lenguas de Italia, Francia, España, Portugal y Rumania. Los godos se dividieron en dos grupos al emigrar al sur a través de Europa central, los ostrógodos y los visígodos. Los ostrógodos se establecieron al este del río Dniester, en las tierras alrededor del Mar Negro.
lo que hoy es parte de la actual Ucrania y Bielorrusia. Fueron sometidos por los hunos y recuperaron su independencia tras la muerte de Atila. Con su rey Teodorico derrotaron a Odacro y establecieron un reino en Italia. Los visigodos surgieron de grupos góticos anteriores que habían invadido el Imperio Romano a partir del 376 y habían derrotado a los romanos en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Se establecieron en el sur de Galia como federados del Imperio Romano y tras la derrota de Buglia en el año 507 pasaron a establecerse en Hispania, creando un gran reino que abarcaba toda la península. Finalmente se entiende que gracias a los pueblos bárbaros el Imperio Romano dio fin, lo cual, a pesar de haber sido destruido, dejó mucha herencia cultural actualmente como lo es la lengua. También, después de la caída del imperio, se inició un auge urbano que sirvió para que surgieran ciudades europeas como Venecia y Génova en Italia, París y Rouen en Francia y Hamburgo y Colonia en Alemania.